Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Una vez más, en este video vamos a comenzar a ver el primero de los temas que les había comentado como competencia administrativo-contable, que es el manejo de los documentos comerciales. De una manera muy breve, muy sencilla, para poder trabajar en, digamos, y ampliar estos temas a aquel que lo requiera hacer, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que tenemos que saber es que los comprobantes o los documentos comerciales van a tener tres fines fundamentales. El fin contable, que tiene que ver que son la base de la registración. Como ustedes saben, la fuente de datos fundamental que tiene la contabilidad para hacer la registración es el documento comercial, por lo cual tiene un fin contable. Luego va a tener también un fin fiscal, porque como ustedes saben, cuando uno es responsable inscripto, va a tener como base de su cálculo impositivo los documentos comerciales, tanto para el IVA, como luego también para ganancias, ya que las ganancias de una empresa parten de sus ventas, ¿sí? Entonces las ventas van a estar definidas a partir de lo facturado. Y con respecto a la parte de auditoría, cuando nosotros trabajamos sobre procedimientos de auditoría concretamente, lo que hacemos es analizar los documentos comerciales porque cualquier, digamos, duda o eventualidad que pueda surgir en lo que está registrado contablemente, hay un procedimiento que es de los más utilizados en auditoría, que es el cotejo de documentación. O sea que vamos hacia atrás dentro de lo que es la registración contable. Partimos de la registración y buscamos el documento que le dio origen para ver si coincide. ¿Mm? Bien. Entonces, los comprobantes que tenemos habitualmente son de compraventa o de cobro-pago, de acuerdo a la operación en la que estemos. Acuérdense que contablemente compraventa y cobro-pago no son lo mismo. O sea, en el momento en el que nosotros estamos en la compraventa, podemos tranquilamente hacer la cuenta corriente, que quiere decir que no se va a cobrar o pagar en el momento, por lo cual podemos tener un segundo momento en el cual se efectúe concretamente el cobro-pago. Bien, dicho esto, vamos a avanzar. Con respecto a lo que es compraventa, tenemos la nota de pedido y el pedido de cotización, que son dos comprobantes internos. La nota de pedido es básicamente cuando un área de la empresa detecta que necesita un determinado material y le envía al área de compras, por ejemplo, que es la que se dedica a hacer las compras, eh, el pedido, las cantidades que necesita y el producto para que compras se dedique a hacer el pedido. ¿Qué va a hacer compras? Va a ser un pedido de cotización, que sería básicamente el presupuesto o el catálogo de los proveedores, para evaluar y analizar cuál va a elegir. Luego de eso tenemos presupuestos y cotizaciones, que básicamente es parecido al pedido de cotización, pero con la diferencia de que el pedido de cotización puede ser informal, del punto de vista que puede ser telefónico, o puede ser por una red social hoy en día, mientras que el presupuesto y la cotización es lo que recibimos del proveedor, que ya está por escrito y con todo el detalle de los precios y los productos. La orden de compra es un comprobante que se emite desde la empresa al proveedor para especificarle las cantidades, los productos y también puede incluir los precios que le vamos a pedir a nuestro proveedor. Y el remito es un comprobante que va a respaldar el envío de las mercaderías o de los bienes, por lo cual lo va a firmar la persona que los recibe, y de esa manera el que hizo el envío se desliga de la responsabilidad de volver a hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si a mí me envían la mercadería, yo no puedo decir que no la recibí, porque firmé un comprobante que dice que sí la recibí. Hasta acá, todos estos comprobantes no se registran contablemente, ¿sí? O sea que si a ustedes les pregunta si estos comprobantes son registrables contablemente, no. Recién se va a registrar a partir de la factura, ¿m? Porque todos los demás son necesarios, son importantes, tienen una funcionalidad. Te les puede preguntar cuál es la funcionalidad, que le acabo de decir de cada uno, pero no son registrables contablemente, ¿sí? Y también otra pregunta importante a tener en cuenta es cuáles son internos y cuáles son externos. Fíjense que yo les fui diciendo. Los externos, es decir, los que llegan al intercambio con el proveedor, hasta ahora son la orden de compra y el remito. ¿M? Bueno, y el presupuesto también porque nos lo manda él, ¿sí? El pedido de cotización también. Bueno, entonces, digamos, vamos a decir que el único que no es externo es la nota de pedido, ¿sí? De los que fuimos mencionando hasta ahora. La factura, entonces, es el comprobante que le da inicio a la operación comercial de compraventa desde el punto de vista contable, ¿sí? Tanto la factura de compra como la factura de venta. La factura la va a hacer el que esté vendiendo, o sea que si yo estoy comprando, me la va a hacer a mí mi proveedor, ¿m? Y si yo estoy vendiendo, se la voy a hacer yo al cliente.
y quien la hace se va a quedar con el duplicado, porque le quiere dar el original a la persona que va a comprar. Entonces, le va a dar el original al comprador, que en el caso de que nosotros estemos comprando, nos la van a dar a nosotros, y si somos vendedores, se la vamos a dar nosotros al cliente y nos vamos a quedar con el duplicado. Esto es importante porque antes era más fácil darse cuenta cuando uno lo hacía en forma manual y a partir del carbónico se daba cuenta cuál era el original y cuál era el duplicado. Ahora, cuando se hace a través del sistema o de la página de AFIP, por lo general son iguales porque vienen a través de un formato establecido y la única diferencia es que una dice original y la otra duplicado. Por lo cual hay que tener en cuenta no equivocarse e imprimirle la otra al cliente, sino que hay que imprimir la que corresponde. La factura se registra contablemente, como dijimos, y de inicio a las operaciones contables. Puede ser factura tipo A, tipo B, tipo C. La A tiene como diferencia con las demás que tiene discriminado IVA y es la que hace responsable inscripto a responsable inscripto y ahora con la nueva ley también a monotributistas. Las B las van a hacer los responsables inscriptos a los otros contribuyentes que quedan, que serían exentos y consumidores finales, y la C la hacen los monotributistas y exentos a cualquier contribuyente. Las notas de crédito y notas de débito son comprobantes que sirven para poder corregir facturas. Las notas de débito sirven para aumentar, para generar un cargo en la cuenta que se produjo a la hora de hacer la factura. Y la nota de crédito genera un descargo, es decir, que disminuye o reduce lo que la persona o el cliente tenía que abonar, ¿sí? La nota de crédito es muy común utilizarla en la práctica cuando nosotros, por ejemplo, vamos a devolver un producto o cuando nos cobran mal, nos cobran de más y nos tienen que dar algo, por lo general no nos dan el dinero, sino que nos dan una nota de crédito para que utilicemos esa plata en el local. Los comprobantes de cobro pago, por el contrario, son el recibo, que el recibo sirve tanto para efectivo como para valores. Por lo general se utiliza para el efectivo, ¿sí? Porque es el único medio de pago que no deja una huella si nosotros no lo documentamos. Todos los demás medios de pago pasan por una cuenta bancaria, por ejemplo, entonces quedan registrados. La orden de pago es un documento también interno, ¿sí? Al igual que la nota de pedido, porque por lo general lo hace una determinada área al área de tesorería, que es la que se encarga de hacer los pagos, para que sepa que ese pago está autorizado, por lo cual lo puede efectivizar, ¿sí? O sea que hasta ahora los únicos dos comprobantes estrictamente internos son la nota de pedido y la orden de pago. El cheque es un comprobante también externo porque lo que hace es que nosotros le demos una orden al banco, por eso el cheque en realidad se le hace al banco, ¿sí? Se le da al cliente, pero se le hace al banco, diciéndole que nos saque esos fondos a nosotros para dárselos a nuestro cliente. Y la boleta de depósito es el comprobante que, digamos, se hace cuando uno hace un depósito bancario, por ejemplo, por cajero. También puede ser por la caja, ¿sí? De una cuenta a la otra. El pagaré es una promesa de pago, donde nosotros le decimos a una persona que no tenemos ahora el dinero para pagarle, pero que sí lo vamos a tener y que se lo vamos a pagar, ¿sí? Pero es un compromiso escrito, firmado, donde aclara el monto, la modalidad y la fecha de pago. Vamos a focalizar en los cheques. Los cheques tienen distintas particularidades de acuerdo al tipo de cheque que se trate. La primera particularidad es si es común o diferido. El cheque común es asimilable al efectivo, ¿sí? Es un cheque que yo puedo ir y cobrarlo en el momento que me lo dan. Y desde la fecha que tiene escrita el cheque, la fecha de emisión, tengo 30 días para cobrarlo o depositarlo. Si pasan los 30 días, ese cheque pasa a ser vencido y no se puede cobrar ni utilizar. Tiene que volver a hacerse. El cheque diferido tiene como diferencia que tiene dos fechas. Una es la fecha de emisión y otra es la fecha de diferimiento. Cheque diferido es asimilable a un crédito, pero no al efectivo, porque en ese momento no se puede cobrar todavía. Simplemente hay que esperar hasta que termine la fecha del diferimiento para luego poder ir a cobrarlo o depositarlo, ¿sí? El diferimiento puede ser entre un día y 360, no puede exceder, digamos, el año de plazo. Y fíjense que desde el punto de vista de la constitución del cheque, el cheque diferido tiene dos fechas. A ver si estos son uno y uno, cheque común y diferido. El de pago diferido tiene dos fechas. Fíjense que arriba dice 21 de enero y abajo dice 16 de abril. Una es la fecha de emisión y otra es la fecha de pago. Y fíjense que el cheque común de arriba tiene solo una fecha, ¿sí? Eso se hace así porque se necesita una chequera para cada tipo de cheque, ¿sí? No se puede utilizar una misma chequera para común que para diferido,
porque desde el propio diseño del cheque ya es distinta su forma de constitución. Fíjense que el cheque de pago común no dice que es común, pero sí el diferido dice cheque de pago diferido, por lo cual no se puede utilizar para otro tipo de cheque. Nominativos y al portador. Los cheques nominativos son los que tienen el nombre escrito de la persona que lo va a cobrar. Los cheques al portador son aquellos que no tienen nombre de persona designada o que dicen al portador. Los nominativos se pueden transferir a otra persona mediante el proceso del endoso, y los de que son al portador no se pueden transferir por endoso porque directamente se transfieren con, digamos, la sola transferencia en mano de una persona a la otra, ¿sí? Entonces no necesita el endoso. Los cheques al portador tienen cierto riesgo porque si uno lo pierde, pierde el derecho de cobro. El que lo agarra lo puede cobrar. ¿Mm? Y con respecto al cheque a la orden o no a la orden, tiene que ver con la posibilidad de admisión del endoso, ¿sí? Los cheques que son a la orden son cheques que no se pueden endosar, perdón, sí se pueden endosar, los que dicen a la orden o los que no dicen nada, y los que dicen no a la orden son los que no se pueden endosar. No puede decir escrito, pueden ponerle un sello, ¿sí? Pero quiere decir básicamente que en un caso se puede endosar y otro caso no. Algo importante con respecto al cheque es que si no dice nada, se considera que sí se puede, ¿sí? Endosar. En cambio, el pagaré, que también se puede endosar, es al revés. Si no dice nada, no se puede. Tiene que aclarar que es a la orden. En el caso del cheque, si no aclara nada, se puede endosar, y si dice a la orden también, y si dice no a la orden, no se puede. ¿Mm? Esa sería la diferencia fundamental. El cruzado, por su parte, es un cheque que, como los que tenemos acá, tiene de dos líneas diagonales rectas arriba, y básicamente no se puede cobrar por ventanilla, o sea, no se puede cobrar en efectivo, solamente se va a poder endosar o depositar. ¿Mm? Fíjense que en este caso los dos eran cruzados, ¿sí? O sea, que sea común e inferido no implica que no pueda ser cruzado. Bien, básicamente es eso, una limitación más que tiene que ver con que solamente se va a poder cobrar de esas dos maneras, pero no se va a poder cobrar por ventanilla en efectivo. Y un cheque vencido, como ya dijimos, es un cheque que le pasaron los 30 días y ya no se puede cobrar. Una cuestión importante a tener en cuenta es que los cheques diferidos, una vez que opera su diferimiento, por ejemplo, acá que teníamos de 21 de enero a 16 de abril, una vez que llegamos al 16 de abril, se transforma en común. ¿Qué quiere decir con se transforma en común? Tiene 30 días también para cobrarse. O sea que eso a los 30 días se mantiene siempre y cuando el cheque esté disponible para la cobranza. Este, por ejemplo, como es común y tiene una sola fecha, a partir del 17 de mayo empiezan a correr los 30 días, y este van a empezar a correr a partir del 16 de abril, que es el momento en el que vence el diferimiento. O sea que hay que tener cuidado porque si bien uno por lo general cuando tiene el cheque disponible va a ir a cobrar rápido porque necesita el dinero, cuando es diferido muchas veces nos podemos llegar a olvidar si no tenemos una buena planilla de cheques que nos alarme en qué momento el cheque está disponible para su cobranza. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder poner en práctica todo esto que acabamos de ver sobre los cheques. Fundamental cuando tienen este tipo de práctica, tener en cuenta a qué fecha estamos situados, ¿sí? Porque no siempre estamos situados a la fecha de hoy. Acá, por ejemplo, dice que estamos al 15 de marzo del 2022. O sea que hay que analizar la fecha de los cheques en función a esa fecha. ¿Mm? Cheque diferido emitido el 15 de marzo del 2022, o sea, el día de hoy justo, y que tiene un vencimiento el 16 del 4, al portador cruzado sin firmar. Bueno, acá podríamos hacer muchos análisis, pero la importancia de que el cheque esté sin firmar quiere decir que omite un requisito esencial, que es la firma. Un cheque sin firmar puede ser tranquilamente falso, por lo cual no se puede ni depositar, ni cobrar por ventanilla, ni tampoco endosar, porque al estar el cheque sin firmar, es como cuando aparece un cheque vencido, por ejemplo, son cheques que no hay que hacer ningún tipo de análisis porque no se puede hacer nada con ellos. ¿Mm? Omiten un requisito legal fundamental. Cheque diferido, emitido el 7 de febrero de 2022, o sea que ya se emitió antes de la fecha de hoy. Vencimiento el 5 de marzo del 22 por 3.000 pesos a nombre de una persona determinada con cláusula anual ahorro. Bien. ¿Se puede depositar? ¿Qué es lo que hay que analizar con si se puede depositar? Bueno, si el cheque está en fecha o no, fundamentalmente, ¿sí? Para que lo podamos depositar ahora. Y por otro lado, bueno, básicamente eso, que tenga todos los requisitos, porque no hay ningún requisito de los que vimos hoy que nos limita a depositar. ¿Mm? En este caso, el cheque operó su diferimiento el 5 de marzo, o sea que hasta el 5 de abril o 4 de abril, de acuerdo a cuando pasen 30 días,
va a estar disponible para cobrar. Como estamos al 15 de marzo, lo podemos depositar sin problemas. ¿Se puede cobrar por ventanilla? No, porque... No, sí, perdón, pensé que estaba cruzado. Sí, porque no está cruzado. Lo único que nos va a limitar si se puede cobrar por ventanilla o no, siempre que el cheque esté a fecha, es si dice que está cruzado o no. Y se puede endosar o transferir, dice que la cláusula es no a la orden, o sea que no se puede, ¿sí? Endosar o transferir porque dice no a la orden, básicamente por eso. Cheque diferido emitido el 4 de febrero de 2019, vencimiento el 4 de febrero de 2019, vencimiento el 10 de marzo del 2022. Perdón, acá tendría que decir 22. 4 de febrero de 2022. Vencimiento el 10 de marzo del 2022 por 6.000 a nombre de una persona determinada con cláusula no a la orden cruzada. Es muy parecido al anterior porque también ya operó su diferimiento, por lo cual se va a poder depositar, pero dice que está cruzado, o sea que no se puede cobrar por ventanilla y tampoco se puede endosar porque dice que cláusula no a la orden. Fíjense que hay que leer todo completo para poder completar. Cuarto punto. Cheque diferido emitido el 10 de febrero de 2021, vencimiento el 14 de marzo de 2022, por 6.000 al portador. ¿Qué problema tiene este cheque que no podemos analizar nada? Que su diferimiento excedió el año, cosa que como dijimos hoy no se puede. Tiene que ser entre un día y 365 o un año. Ya. Fíjense que empezó el 10 de febrero del 2021 y terminó el 14 de marzo del 2022, o sea que se excedió en un mes en su diferimiento, por lo cual al estar mal confeccionado, ese cheque no es válido. Todos estos ejercicios que parecen tramposos hay que tenerlos en cuenta, porque cuando un cheque no es válido, el banco no nos lo va a dejar utilizar. Hay que volver todo para atrás. Por eso siempre hay que ver que el cheque esté bien diseñado y en el caso de que nos den un cheque que omita algún requisito fundamental, hay que reclamarlo a la persona que nos lo dio, porque si no después no lo vamos a poder cobrar. Cheque diferido emitido el 7 de enero del 2022, vencimiento el 14 de febrero del 2022 por 3.000 a nombre de una persona determinada. ¿Qué problema tiene este cheque? Venció. Si el diferimiento vencía el 14 de febrero, el 14 de marzo venció. Estamos al 15, o sea que venció ayer. No se va a poder depositar, ni tampoco se va a poder cobrar por ventanilla, ni tampoco se va a poder empezar a transferir. Fíjense que hay cosas que si no se dan, ya no podemos hacer nada. Lo primero que tenemos que ver es que sea un cheque que está en fecha y que no omita requisitos esenciales, que no esté vencido, obviamente, ni diferido, por eso que esté en fecha. Y después recién tenemos que analizar las otras cosas, si está cruzado, si tiene cláusula no a la orden o no. Cheque común emitido el 5 de marzo de 2022 por 85.000 a nombre de una persona determinada con cláusula no a la orden. Es un cheque común, se emitió el 5 de marzo, va a vencer el 5 de abril aproximadamente, o el 4. Acá no está vencido. Lo único que tiene problemático es que tiene la cláusula no a la orden, o sea que no se puede endosar o transferir, pero todo lo demás sí se puede porque están fechas, ¿sí? Bien, entonces eso sería un análisis completo de cómo tienen que analizar un cheque, que es una de las cosas que puede llegar a pasar habitualmente en la práctica, y también que lo tengan que diseñar ustedes. Por supuesto hay mucho más para ver de comprobantes y de cheques, pero bueno, la idea de esto es hacer videos cortos y después se puede ampliar más adelante. Bueno chicos, ojalá que puedan practicar bien y seguimos con un próximo video.